Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Dos mensajes antes de empezar. El primero, no se vayan, porque recién Esteban me dice que hay un premio para el que se quede al final del panel. Es muy bueno el premio, así que yo les recomiendo que no se vayan. Y bueno, arrancando porque ya estamos en el alargue, ¿no? Sí. Quedan 19 minutos, dice acá. Primero agradecerle obviamente al comité organizador de Fertilizar, a María Fernanda, a Esteban, a Fernando, al presidente de Rotondaro por la invitación. Y segundo, pedirle disculpas a Emilio, que es el camarógrafo, porque va a pasarla mal estos próximos 20 minutos, porque no me voy a quedar quieto. Así que bueno, te pido disculpas, el que avisa no traiciona. La idea que preparamos o que nos pidieron y que lo hice en forma conjunta con Paula Iglesias, que es tesista de doctorado de nuestro grupo, es hablar de fertilizantes de eficiencia mejorada. Y nosotros le pusimos esto desde la teoría a la práctica. Eso que nos gusta bastante del grupo, bueno, esto del paper al lote, bajar un poco la información. Y la hoja de ruta, un poquito de esta presentación en estos 19 minutos es, bueno, pensando un poco en esta nutrición especial, primero, ponernos de acuerdo. Hablemos el mismo idioma. ¿Qué entendemos por fertilizante de eficiencia mejorada? Después, por un tema de tiempo, vamos a ver qué hay a nivel global, enfocado en nitrógeno, en fertilizante de eficiencia mejorada, y ya después nos vamos a meter en los sistemas de producción de Argentina, enfocado también en nitrógeno y particularmente en el maíz. Obviamente que seleccioné nitrógeno y maíz por la importancia de ese nutriente, pensando en cerrar las brechas de rendimiento que teníamos, que ayer hablaron y que hoy Fernando les mostraba también. Y por último, bueno, no nos quedemos solos con tecnologías de insumos, que hace referencia a esto, sino tratar de integrar o qué información tenemos pensando en integrar tecnologías de insumos con tecnologías de procesos o de conocimientos, son tecnologías prácticamente de costo cero, y qué impacto de eso tiene. Y último, vamos a ir cerrando con algunas consideraciones finales. Entonces, vamos a empezar con qué entendemos con fertilizante de eficiencia mejorada, para qué sirven, y acá si uno revisa la literatura internacional va a haber distintas definiciones, ¿no? Seguramente si buscan y le piden ayuda a la inteligencia artificial, que todo se habló ayer y se sigue hablando, qué entienden por fertilizante de eficiencia mejorada, va a haber muchas definiciones. Yo me quedé con una. Y con esa definición que marcamos específicamente dos cuestiones. Los fertilizantes de eficiencia mejorada son formulados pensando en aumentar la disponibilidad de nutrientes reduciendo a partir de la reducción de pérdidas. Pérdidas como gaseosas, que hoy hablaba algo Patrick, volatilización, desnitrificación, o por lavado, o por fijación. Y esto es importante porque el marco de estos fertilizantes son pensados en ser utilizados en ambientes con condiciones predisponentes a pérdidas. Y no se olviden de esto. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Bueno, hay distintas clasificaciones, según hablemos nitrógeno, fósforo u otros nutrientes. Yo acá les traigo una. Y una de esas clasificaciones es, pensando en nitrógeno, tenemos aquellos denominados fertilizantes de liberación lenta, los polímeros, los estabilizados, los famosos inhibidores que ustedes escuchan muchas veces en el día a día, cuando prenden la radio. Para fósforo, ahí están los mismos, aparecen otros que son sinérgicos, los bloqueadores, los modificados químicamente, y así podríamos seguir con los otros nutrientes. Hay una gran gama cuando uno ve la clasificación que existe en fertilizantes de eficiencia mejorada. Ahora, por un tema de tiempo nos vamos a concentrar, y por la importancia del nutriente en nuestro sistema de producción, nos vamos a concentrar en nitrógeno. Y cuando uno vuelve y revisa un poquito la información que hay en la literatura internacional, se encuentra en algunos trabajos de dudosa procedencia y también en algunos, con los comentarios con algunos productores, asesores y comerciantes, con algunas afirmaciones como esta. Los fertilizantes de eficiencia mejorada pueden disminuir la dosis de fertilizante de un 10 a un 50%. Claramente todos acá se ponen contentos, ¿no? Enseguida miran cuánto es eso traducido en plata. Bueno, nosotros un poco desde la academia e interactuando un poco siempre nos gusta, o a mí me gusta mostrar esto que dice, linda historia, mostrame los datos. Y la idea de esta presentación es mostrarle algunos datos.
¿Tá? ¿Qué evidencia científica hay a nivel internacional y a nivel nacional? Y eso, ¿qué nos puede llegar a, o qué efecto puede tener en nuestros sistemas de producción en nuestro día a día? Ahora, ¿qué hay a nivel global? Bueno, a nivel global, pensando en nitrógeno, hay muchísimas revisiones. Yo traigo una de las revisiones y en realidad en las revisiones que hay a nivel internacional hay muchísimas variables de respuesta que muestran esos trabajos del efecto de estos fertilizantes de eficiencia mejorada. Y yo, por un tema de tiempo, me concentré en dos variables. Emisiones de óxido nitroso, no por los kilos que perdemos, porque desde el punto de vista de kilos estamos hablando de 1 o 2 kilos por hectárea, no existe, es el error de la regulación de la fertilizadora, es mayor a eso, pero sí tiene un fuerte impacto ambiental y ayer nos mostraban el tema de huella de carbono, el doctor Bongiovanni. Y por otro lado, una variable más asociada a los sistemas, digamos, de producción, a la rentabilidad, que es el rendimiento. O sea, ¿qué impacto tienen estos metaanálisis el uso de fertilizantes de eficiencia mejorada sobre el rendimiento de los cultivos? Sabemos que el rendimiento es el principal traccionador de los márgenes brutos de nuestro sistema de producción. Y hay trabajos nacionales e internacionales que muestran eso. Y cuando uno ve esto, en estos metaanálisis, ahí lo que les muestran es distintos fertilizantes de eficiencia mejorada, una variable a la izquierda de emisiones de óxido nitroso, a la derecha de rendimiento, y en síntesis el primer mensaje que les quiero dejar es que cuando uno revisa la literatura lo que observa es que en general estos fertilizantes, pensando en nitrógeno, son efectivos en reducir emisiones, en promedio, pero no causan ningún efecto sobre el rendimiento, en promedio. Ahora, cuando uno usa algún indicador de esa relación, como es la intensidad de emisión, cuánto emitimos por unidad de producto, claramente que favorecen eso, porque en realidad estamos reduciendo emisión. Este es uno de los metaanálisis más completos, lo pueden buscar, y en realidad hay otros más que más o menos muestran la misma tendencia. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cuál sería la mejor combinación de inhibidores? ¿Ah? ¿Cuál sería el fertilizante ideal? En realidad hay uno que aparece por ahí que dice doble inhibidor. Es la solución. Tenemos el inhibidor de la pérdida por volatilización y además le ponemos el inhibidor de la nitrificación y somos los mejores del mundo. Entonces yo agarré los metaanálisis sobre ese doble inhibidor y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la efectividad con estas dos variables? Y ahí lo que muestran es que cuando uno analiza distintos suelos, condiciones, cultivos, observen que en realidad volvemos a ver dos cuestiones muy importantes como segundo mensaje de esta presentación. Primero, que no hay receta. Porque fíjense, según la condición de suelo, con el cultivo, el sistema de labranza, el efecto del inhibidor varía, del doble inhibidor, del fertilizante formulado con ese doble inhibidor. ¿Está? Entonces, la respuesta a este tipo de productos es sitio específica. Volvemos a la definición, están pensados para reducir pérdidas, tenemos que tener pérdidas. Y para que se pierda algo, tenemos que tener esos nutrientes. Y Fernando mostraba recién, Hernán mostraba ayer en los mapas de Argentina, es que cada vez tenemos menos nutrientes. Y las dosis son casi homeopáticas en algunos cultivos. Ya tenemos poco para perder. Ahora, eso es más o menos lo que se ve a nivel global. Obviamente que hay muchísimos trabajos, muchísimos metaanálisis, pero me quedan 11 minutos. Vamos a Argentina. Nitrógeno en maíz. Ese es el contexto, como decía Fernando. ¿Cuál es el contexto? Y cuando uno se pone a hablar con asesores, productores, colegas sobre fertilizantes de eficiencia mejorada, aparecen dos grupos, yo le diría. Después tenemos los grises. El primero que te hace esto, y te dice, ¿de qué estás hablando? Y segundo te pregunta, ¿estás bien? Y después tenemos el otro grupo que yo digo que son los optimistas del gol. Los Palermo de la vida. Es lo mejor que les pasó a la vida a los fertilizantes de eficiencia mejorada. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra, muchos estamos ahí en el medio. Y lo importante es, de vuelta, como mostraba recién Fernando, es en qué contexto estamos pensando en utilizar fertilizante de eficiencia mejorada. Y el contexto es que vamos a sembrar maíz hoy y las dosis que ajustamos ya nos quedamos cortos. Después le ponemos por qué nos quedamos cortos. Pero tenemos brechas de nutrientes, brechas de nitrógeno en el cultivo de maíz. Nuestros maíces, nuestros cultivos están limitados por nitrógeno. Entonces, podríamos pensar que en nuestros sistemas actuales ya somos muy eficientes en el uso de los nutrientes. Cualquier indicador de eficiencia global de nitrógeno que utilicemos nos va a dar que somos muy eficientes en Argentina en maíz, porque producimos en base a lo que nos da el suelo.
¿Mm? Y eso lo muestra claramente los mapas de región pampeana, de ENEA y NOAA. Queremos producir cada vez más granos y nuestros suelos están cada vez más degradados. ¿Ah? Y no es solo nitrógeno para producir granos, porque eso también hay veces que se confunde. Si nosotros queremos construir materia orgánica en nuestros suelos, ¿se acuerdan de eso, materia orgánica? Clave, ¿tá? En esa fertilidad integral, física, química, biológica de nuestros suelos, necesitamos nitrógeno. No alcanza haciendo gramíneas nada más hambriadas de nitrógeno. ¿Tá? Entonces, ese es nuestro contexto en el cual pensamos en fertilizantes de eficiencia mejorada. Ahora, vayamos a qué información hay. Primero, hay información, decía Patrick, la importancia de los datos. ¿Qué información hay nacional respecto a fertilizante de eficiencia mejorada? Y en realidad, cuando uno revisa, pensando en maíz, uno de los trabajos que se hizo hace un par de años, compilado y realizado por Mirta Toribio, que debe estar por ahí. Mirta, parte de su tesina de especialidad en la uva, lo que hizo fue, bueno, revisar en Argentina los trabajos que habían en maíz, en el cual se había evaluado urea y urea con inhibidor de la actividad ureásica. ¿Está? Se probó eso. Y habían 21 experimentos desde Salta hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que muestra ese gráfico, sin entrar en mucho tecnicismo, son tres cuestiones. Principalmente el primer mensaje que dice arriba. Es que el uso de inhibidores de la actividad ureásica a partir de los resultados de esos experimentos fue efectivo para reducir las pérdidas por volatilización en un 73% promedio. Obviamente, la reducción es mayor, como ustedes ven en esa línea recta que se va alejando de la línea 1,1, es mayor en ambientes con predisponente a pérdidas. ¿Tá? Y lo que ve Mirta también es, a partir de esta información, es que hay una leve mejora de la eficiencia de uso de nitrógeno y del rendimiento del cultivo. Entonces, esto es un poco la información que tenemos en Argentina respecto a fertilizantes de eficiencia mejorada, inhibidores de la actividad ureásica que están publicados. Probablemente haya mucha más información, pero no está publicada, por lo menos yo no pude acceder. ¿Tá? Y cuando Mirta hizo la revisión buscó bastante. Es lo que tenemos a nivel general, el uso de inhibidores. Ahora, uno podría pensar y decir, bueno, pero no nos quedemos solamente con tecnologías de insumos. Teniendo en cuenta el contexto, de vuelta, estamos limitados por nutrientes, tenemos brechas de rendimiento, nuestros suelos están cada vez más degradados, queremos construir materia orgánica, necesitamos más nitrógeno, no importa, pónganle el nombre al nitrógeno que quieran. Biológico, Fernando mostraba la importancia de las leguminosas a nivel del sistema, reciclado de nutrientes, necesitamos más nitrógeno. Si queremos hacer una producción sostenible en el tiempo. Entonces lo que pensamos, y eso ya nos fuimos de región regional, pasamos a un nivel global, Argentina, nos fuimos al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y esa es parte de la tesis de doctorado de Paula Iglesias, en la cual Paula lo que hizo fue, bueno, integremos tecnologías de insumos y de procesos. O sea, no miremos solamente inhibidores. Miremos inhibidores, combinémoslos con algunas prácticas de manejo básicas. Y veamos qué efecto tienen esas prácticas sobre la reducción de las pérdidas por volatilización. Por ejemplo. Y ahí lo que le van a mostrar, siempre una línea base punteada en el 0, ese sería el tratamiento del productor. Todo el nitrógeno aplicado temprano, en 2 hojas, sudeste bonaerense. Ubíquense, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y lo que ven ahí en el primer gráfico de caja y bigotes, lo que ven es que fraccionar nitrógeno en esos ambientes, solamente fraccionar, fue muy efectivo para reducir las pérdidas por volatilización. Casi un 35%. Ayer Martín Díaz Solita, que está por acá, nos decía, no vamos a fraccionar en el lejano oeste, puede pegarnos un tiro en... Obvio con eso, ¿no? Ojo con eso, de vuelta. No hay recetas. Para cada situación, cada ambiente, obviamente lo que puede ser muy bueno para un ambiente puede ser muy malo para otro ambiente. Pero acá lo que muestra claramente eso es que fue efectivo fraccionar para reducir las pérdidas por volatilización. También se probaban inhibidores de la nitrificación, de la actividad ureásica e integrar tecnologías de insumo de procesos. Y fíjense que, en general, cuando integramos inhibidores de la actividad ureásica, medio lo que veía Mirta a nivel país, con el fraccionamiento de la dosis de nitrógeno, bueno, eso parecía ser muy efectivo para reducir las pérdidas por volatilización. Ahora, también vimos qué pasaba con la emisión de óxido nitroso, por el fuerte impacto, de vuelta, a nivel del calentamiento global y de las emisiones.
Y lo que vimos ahí en realidad es que no se separa fraccionar o no fraccionar, usar inhibidores o usar no inhibidores. En realidad, como mensaje, hay una alta variabilidad, ¿tá? Y no es un efecto claro. Son datos locales de varios años, distintas condiciones, y que está siendo parte de una publicación. Ahora ustedes dirán, bueno, muy lindo las pérdidas, pero a mí lo que me llega, digamos, en la práctica lo que quiero es producir grano, porque dijimos que son los que traccionan los márgenes brutos. Entonces, ¿qué pasa con el rendimiento de esos mismos ensayos, de esas mismas situaciones de manejo? Y en realidad, cuando uno ve qué pasa con los rendimientos, pueden ver que no se separa del cero, prácticamente, si le hacemos un análisis estadístico no es significativo. En realidad lo que uno ve en general es que nosotros siempre ponemos eso, fraccionar en esos ambientes no penaliza. Alguno acá seguramente dirá, bueno, pero no tenés ningún beneficio de fraccionar. Aplico todo temprano, me ahorro la segunda aplicación, etcétera, etcétera, pero me da tiempo fraccionar nitrógeno. No es lo mismo tomar la decisión 3 meses antes que se define el rendimiento de cultivo que ir mirando cómo viene la campaña. Esto da para mucha discusión y después si quieren lo podemos discutir. Y en realidad cuando uno ve el efecto del inhibidor en rendimiento es medio lo que es a nivel global. No se ven cosas claras. No se ven cosas claras. ¿Tá? Entonces dijimos, bueno, fin de la película, pero me quedan 3 minutos 30 y lo voy a aprovechar. En realidad lo que empezamos a pensar es decir, pero ¿qué pasa más allá de esa cosecha con el uso de estas tecnologías de insumo de procesos? ¿Cómo impacta estas tecnologías en, por ejemplo, la huella de carbono del fertilizante en mi cultivo? Entonces lo que hicimos fue, como ayer también comentaba Rodolfo Bongiovanni, dice, no es tan complejo hacer un cálculo, es una cuenta matemática, hay que saber dónde están los datos y meterlo en el Excel. En realidad lo que hicimos fue, lo que hizo Paula en realidad, es, bueno, calcular la huella de carbono del fertilizante, desde la producción hasta su uso, y comparar eso con lo que nos dice el IPCC que hacemos nosotros. O sea, los factores de emisión que utiliza por default el IPCC, lo aplicamos a nuestros ensayos y los comparamos con los reales, los medidos. Para todas estas prácticas de manejo, el nitrógeno todo junto, fraccionar, inhibidor, combinación y demás. ¿Y qué vimos? La línea de base de arriba es lo que nos dice el IPCC. Todas las cajas están por debajo. ¿Tá? Entonces, claramente ahí lo primero que vemos, y que coincide con mucha otra información, es que los factores de emisión que utiliza el IPCC por default, porque no hay datos locales, sobreestiman la huella de carbono de nuestro sistema de producción. Entonces, lo primero es, como mensaje, necesitamos datos locales. Si no, van a seguir estimando como quieren estimar. Y te van a decir, no tengo datos. Datos locales no es solo generarlo, hay que publicarlo, digamos, tiene que tener ciertos requisitos para que los tomen. Pero lo importante es que tenemos datos locales. Lo otro es que fraccionar N, como impacta en las emisiones indirectas a partir de volatilización, bueno, fíjense que la caja de fraccionamiento está un poquito más abajo que la caja de aplicación de nitrógeno completa. Y cuando usamos inhibidores, la actividad urásica, como de vuelta impacta en la volatilización, no en rendimiento, pero impacta en la volatilización, también emitimos menos indirectamente. En definitiva, nuestra huella de carbono, cuando integramos tecnologías de insumo de procesos, es aún menor. ¿Ah? Entonces, ahora sí, para ir terminando, ¿estamos bien en tiempo? Perfecto. Como conclusión y un poco en línea con la excelente presentación de Patrick, la adopción claramente de estas tecnologías de insumos, los fertilizantes de eficiencia mejorada, claramente presenta grandes desafíos. Vimos que no hay una receta, ¿tá? Que la respuesta es sitio-específica. Entonces, lo peor que podemos hacer es tomar los caminos cortos, porque terminamos quemando las tecnologías. Terminamos quemando las tecnologías. En definitiva, y también un poco en línea con lo que se vino hablando y se habló ayer, y hoy Patrick en uno de los últimos slides lo remarcó, el único camino para no quemar estas tecnologías es claramente hacer nutrición basada en evidencia científica, hacer adopción de tecnología basada en evidencia científica. Y eso es bueno para las empresas,
porque en realidad si lo hacen en base a evidencia, van a tener cómo justificar. Hoy decía Patrick, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Qué hace? ¿Ah? Y por otro lado también va a ser bueno para el productor, porque dice, bueno, a ver, mostrame los datos. Bueno, los datos son estos. Entonces, ahora sí, para terminar, agradecer nuevamente por la invitación, espero haber sido claros, y agradecerles a un gran grupo de investigadores que están trabajando hoy, acá tengo a Fernando, uno de ellos, en una red a nivel país tratando de generar información, generar evidencia científica, ¿tá?, sobre fertilizante de eficiencia mejorada en el cultivo de maíz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los presentadores y muchísimas gracias a Fertilizar por invitarnos.